Andrés Pascal Allende, ex líder del MIR. Andrés, dejamos una pregunta instalada antes de irnos a la pausa comercial. La verdadera responsabilidad política de los partidos en la gestación de esta efervescencia política, valga la redundancia, en principio de los años 70 y específicamente en 73. Bueno, tú sabes que hoy en día, si tú hablas con los políticos de los partidos, tanto de derecha hoy día como algunos de concertación, te van a decir de que la responsabilidad del golpe fue del extremismo de derecha y del extremismo de izquierda, y ahí culparán a Altamirano, al Partido Socialista, al MIR, etc. Eso es un mito. Lo han ocupado como chivo expiatorio. Yo creo que, claro, es un mito, es una mentira, digamos, y es una forma de tratar de explicar las propias responsabilidades que tienen esos sectores en el proceso que culminó en el golpe. Incluso, quiero decirte, con Patria y Libertad, porque Patria y Libertad no fue causa del golpe, actuó en el golpe directamente, intervino directamente, era parte del sector golpista. Y en el golpismo participaron no solo los partidos de derecha, participaron los empresarios que financiaron. El propio Time explicaba la intervención norteamericana, el financiamiento a la democracia cristiana y a otros sectores, los camioneros, etc. Hubo, digamos, todo una orquestación que fue generando una situación de caos, de desabastecimiento, a través de los medios de comunicación, el Mercurio emblemático en el papel que tuvo. La campaña, digamos, inventaron el que había esta campaña de supuesto armamento de la izquierda. Eso no es real. Digamos, eso, mira, en el caso del MIR, si tú me preguntas, el 99% de los militantes del MIR y de los miembros de los distintos frentes que trabajaba el MIR, de los campesinos, los pobladores, estaban dedicados al trabajo de organización social, a trabajar en las poblaciones, a trabajar en los campos. Pero no manejaban armas, no había internación de armas. Había, digamos, obviamente también aprendimos a manejar armas, pero no eran todos los miristas los que manejaban. Era un grupo, si quieres, más selecto, operativo, que tenía esa instrucción. Por ejemplo, nosotros para el momento del golpe, no, Carrizal fue después, digamos, bajo la dictadura. Estamos hablando en el momento del golpe todavía, porque hay que distinguir. Me salté la cronología anterior. Claro, tendrías que distinguir, digamos, en el momento del golpe y después ya la dictadura. El MIR para el golpe no tenía más de 200 armas de distintos tipos, que no muy buenas tampoco. Entonces, en definitiva, nuestra concepción era que un proceso revolucionario, para poder llevarse a cabo, no iba a poder, digamos, sustentarse en la institucionalidad que la propia derecha y la democracia cristiana fueron los principales responsables de violar y de destruir esa institucionalidad de la Constitución del 25, sino que era necesario crear una nueva democracia sustentada en la organización, en la fuerza social, a través de las asambleas populares, de una asamblea constituyente que aprobara una nueva legalidad distinta. Yo creo que las diferencias que nosotros tuvimos con algunos sectores de la izquierda fue que en el propio Allende, en sectores de la Unidad Popular, que había una excesiva confianza en que las Fuerzas Armadas, en que la derecha iban a respetar esa institucionalidad. Y lamentablemente la historia demostró que no fue así. Ahora, quienes deben asumir la responsabilidad del golpe son los que lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, oye, sí, ¿cuántos militares hubo en las calles? ¿Cuántas personas, digamos, tomaron presas, asesinaron? ¿Cuántas personas torturaron, desaparecieron? Esas fueron las Fuerzas Armadas como institución. Más allá de las Fuerzas Armadas como institución, partidos políticos o personeros políticos que hoy día están sentados, por ejemplo, en el Congreso, ¿tuvieron participación? Mira, estaba escuchando y Time fue muy franco en eso, nos mencionó, digamos. Frei Montalva tuvo una responsabilidad. Él digamos, fue uno de los promotores del golpe, porque pensaba de que iba a ser un golpe corto y le iban a, digamos, el gobierno militar y le iban a entregar el gobierno de la democracia cristiana. Elwin
tuvo un papel, digamos, activo en promover el golpismo y encerrar un acuerdo con el presidente Allende. ¿Te acuerdas que bueno, tú no existías, pero hubo un intento por parte de la Iglesia, del cardenal Silva Enrique, de lograr un entendimiento, y Allende era parte de ese entendimiento. Allende quería darle una salida política a la crisis, por eso iba a convocar un plebiscito. Y la derecha, la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas se adelantan para dar el golpe, para impedir la convocatoria de ese plebiscito. Entonces, tiene una responsabilidad directa en el golpe. Ahora que tú me digas, hay personas que a mí me alegra y respeto, bueno, no sé, por decirte, Lan Raim, que recién ha pedido un perdón, sí. Está bien, digamos, el mismo presidente, Piñera, ha sido bastante claro en plantear que aquí hay complicidades, no solo de los militares, que por lo demás, digamos, son muy pocos los militares que han ido a la justicia y que han sido sancionados. También de alguna manera lo dijo Escalona. También lo dijo Escalona. Bueno, eso, digamos, Escalona también hizo su mea culpa, digamos. Pero yo creo que el tema, digamos, no es pedir perdón, sino reconciliación. No es simplemente ponerse subjetivamente de acuerdo, bueno, olvidémonos del pasado, pongámonos, abuenémonos, démonos un abrazo, etc. Si aquí hay algo que reparar, y esta reparación no es solo, y así debe ser, contar la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas de la represión, sino aquí se requiere una reparación para la nación. ¿Y cómo se logra eso, Andrés? Bueno, cambiando la Constitución. O sea, ¿cómo va a haber reparación o entendimiento o conciliación manteniendo la misma constitución de la dictadura, ilegítima y que coarta, restringe el ejercicio de la democracia con un sistema, un duopolio entre los dos grandes sectores de la derecha y la concertación? Andrés, pero entonces, ya que llegamos al tema de los perdones, y tú me dices, no es el tema de los perdones. Por ejemplo, lo que te decía recién, perdóname, democratizando las Fuerzas Armadas. ¿Cómo no va a hacer un cambio en las Fuerzas Armadas? ¿Qué conciliación nacional va a haber? ¿O qué conciliación nacional puede haber con la concentración de la riqueza que hay en este país? Con las desigualdades que existen, con el malestar que hay en las poblaciones, o con este sistema fracasado educacional. ¿Qué conciliación real va a haber en la sociedad? Tú tienes que sentar bases firmes, serias, como para poder decir, esta sociedad se ha reencontrado. Y para reencontrarse, todos tienen que vivir, digamos, en no digo la igualdad absoluta, porque hay que respetar diversidad, etcétera, pero por lo menos, digamos, que no exista una brecha tan grande. Esta brecha que existe, esta discriminación que existe. ¿Cómo va a haber reconciliación con el pueblo? Claro, oye, con el pueblo mapuche. ¿Por qué no se reconoce su identidad nacional como pueblo? ¿Cómo vas a conciliarte con esa parte de los chilenos si no haces cambios profundos? Entonces, por eso es que yo soy muy escéptico de esto, de simplemente pedir perdón o decir, bueno, ahora nos vamos a buenar todo. ¿Sabes qué me llama la atención? En la conversación que tuvimos previamente con Time, a pesar de que ustedes en los 70 estaban absolutamente en los bandos opuestos, él decía, noto que la efervescencia actual, política, social y económica, es parecida a la de esa etapa. Y él dijo, quizás se viene una crisis dentro de los próximos 5 o 10 años. ¿Lo ves tú así también? Yo temo eso, porque no fue una época fácil la que nos tocó vivir, a él en un bando, a mí en otra. Fue una época en que efectivamente se produce una decisión y el Estado chileno, que debería ser un Estado que cobijara, que protegiera a todos los chilenos, es usado para reprimir a quienes que yo creo que legítimamente, esos campesinos, esos trabajadores, esos jóvenes, querían un cambio de vida, porque la situación era ya, digamos, de marginalidad en que vivían, la pobreza que existía, ya era insoportable. Entonces, yo creo que hoy día, en condiciones distintas, porque la pobreza no es igual ahora que antes, ¿me entiendes? Bueno, los cambios tecnológicos, la educación es harto mala, pero se ha extendido más. En fin, ha habido cambios en la sociedad, pero no cambios suficientes como para poder, digamos, generar
yo te diría, digamos, una cohesión nacional, una identidad, un respeto mutuo en lo nacional. Entonces, yo me temo que este malestar que está creciendo, si no hay cambios profundos, si no hay una nueva constitución, si no hay, por ejemplo, no sé, resolver el tema de la salud pública, el tema de la educación pública, el tema de las jubilaciones, por mencionarte algunas cosas, si no hay cambios profundos, radicales, estructurales en ese sentido, yo creo que el malestar va a seguir extendiéndose y creciéndose, sea un gobierno de la concertación o de la nueva mayoría, o sea un gobierno de la derecha. Yo espero, digamos, de que aquellos que no ganen la derecha y que ganen sectores más progresistas y que realmente comiencen a producirse esos cambios. Pero si no, yo en eso coincido contigo. Yo creo que se puede producir una situación muy aguda en el país. Andrés, no es momento de perdones según tu criterio, o sí, pero no van a solucionar el tema de la reconciliación. Pero momento de mea culpa, si pudieses hacer un mea culpa de tu participación, por ejemplo, en el MIR, o el papel que te tocó jugar durante la época del UP o posteriormente, ¿habría un mea culpa? ¿Quieres que te sea sincero y franco? Sí. No, yo no tengo un mea culpa en ese sentido. O sea, a mí mea culpa sería de que que no tuvimos esa juventud, esa generación que impulsó, se la jugó por producir un cambio como el que estamos describiendo en nuestra sociedad. No tuvimos la capacidad de producirlo. Cometimos errores, pero yo creo que en lo esencial, en lo central, ese cambio revolucionario que nosotros nos propusimos, volcarnos a trabajar en los sectores populares, en las poblaciones, en los campesinos, fue un camino correcto. Yo creo que hubieron por parte de la Unidad Popular y también de parte nuestra también habían equivocaciones y errores, pero no te diría centrales en el propósito en que yo creo que el MIR tuvo en lo esencial, en lo general, una línea política correcta, tuvo una utopía que creo que sigue siendo válida, en el sentido de generar una sociedad distinta a esta sociedad neoliberal, capitalista o la que existía en ese tiempo, de generar una sociedad solidaria, de integración. ¿Ah? ¿Lo defines como una utopía? No, es que el término utopía tú lo puedes usar en distintos sentidos, o sea, digámoslo así. No como algo, si la humanidad, no como una fantasía irrealizable. No, claro. Lo que te quiero decir es que los seres humanos tienen que soñar y tienen que proponerse construir algo mejor y tienen que confiar en la capacidad colectiva, social, de construir esa sociedad mejor, de construir esa comunidad distinta. Entonces, en ese sentido te estoy usando el término utopía, pero era posible. Digamos, estuvimos cerca, en cierto sentido, de poder lograr avanzar en esa dirección. Además, no éramos solo nosotros en Chile. En América Latina habían otros países, otros procesos que coincidían con esto. En Asia, en África. Era un momento de cambios muy importantes que se estaban produciendo en el mundo. Ahora, ese es el riesgo de todo proceso de cambio, de proceso revolucionario, que tú nunca vas a tener la certidumbre si logra concretar esos propósitos o es más fuerte quienes quieren mantener, digamos, el orden vigente, los sectores más conservadores, más reaccionarios, que obviamente disponen de enormes recursos militares, económicos, sociales. Por tanto, un proceso de cambio de ese tipo, por eso es que yo te decía que tiene que sustentarse en la organización del pueblo, en la movilización directa, tiene que generar nuevas formas de espacio de democracia más directa, participativa. Solo eso puede constituir una fuerza que le haga el balance y dentro de eso, el tema militar no hay que esconderlo, hay que decir la verdad. Digamos, hay que constituir otro tipo de fuerzas armadas en nuestros países. ¿Pero crees que aprendió de los errores o podríamos tropezar de nuevo con la misma piedra? No, yo creo que las fuerzas armadas siguen igual, si no, no decir peor, pero digamos, siguen igual, no han aprendido nada. Yo creo que la desigualdad que ya había con esa vieja oligarquía de esa época, hoy día se ha exacerbado. Hoy día la concentración de la riqueza es enormemente mayor que la que vivimos en ese tiempo. Y yo creo que la élite política se reconstruyó
se reconstruyó una clase política que ahí juegan entre ellos a quién tiene tal participación o no en la administración del Estado, y que la misma distancia que había entre esa clase política en el pasado y es la misma que existe, o peor, es la que existe hoy en día. O la concentración de los medios de comunicación, el papel que tienen los medios de comunicación, que tuvieron en el golpe los medios de comunicación. ¿Qué cambios han habido? Si hoy día incluso hay un retroceso profundo, todos los medios de comunicación son privados, digamos, uno creo que es estatal, digamos, pero hay una concentración de un poder mediático enorme que tiene una influencia tremenda. Entonces